no hay otro camino que no sea estar muy entrelazado con la AI. Y bueno, pues como ingenieros quizás nos vayamos volviendo más estúpidos también. Pero yo creo que ese es el camino inevitable también porque es un impulso a la productividad súper grande. Buenas, estamos otra vez en un episodio en el Stage 1 de Singular. Esta vez viene y está con nosotros Javier Velasco, que bueno, ya lleva prácticamente 8 años en Bercel. Ha pasado por otras tantas empresas, startups que le han llevado a este punto. Y bueno, qué mejor que se presente él mismo y que nos cuente su Pues sí. trayectoria. Pues me llamo Javi Velasco, llevo trabajando ya bastantes años en la industria de desarrollo, en la web y así, y bueno, pues como te has dicho, antes de trabajar en Bercel, pues estuve trabajando en varias startups, siempre startups, por aquello de maximizar el impacto y así, y bueno, pues tuve varios proyectos, side projects que me ayudaron un poco a posicionarme y pues ya llovió bastante desde que tuve esa oportunidad de empezar en lo que por entonces se llamaba Fate, no se llamaba Bercel la empresa. Y bueno, luego ya pues creo que fue allá por el octubre de 2017 cuando empezamos a hacer cosas juntos. Y bueno, pues siendo una empresa al principio tipo 10 empleados, he hecho de todo, absolutamente de todo dentro de la empresa. Y estos 2 últimos años, pues he estado trabajando como tech lead dentro del equipo de Compute. Eh, y bueno, hasta espero que por mucho más tiempo. ¿Y cómo has vivido? Yo vengo de una startup también que estuve 13 años y claro, el comienzo es muy diferente a lo que se acaba convirtiendo, ¿no? Y Berserk que ha tenido una explosión increíble, que tú lo has vivido desde prácticamente el inicio. ¿Cómo has visto tú esa evolución, ese crecimiento y cómo has crecido tú con la empresa? Pues primero, a nivel de empresa, creo que la fase de hypergrowth, que le llaman, ¿no? Es súper peligrosa. Porque existe este concepto, o sea, todo el mundo piensa que tú, cuando la empresa empieza a tener éxito, empieza a escalar, pues como que el éxito está ya garantizado. Y realmente la fase de hypergrowth es muy peligrosa porque te pone en una posición en la que puedes morir de éxito, que suena como un poco raro, pero es real. Al final una empresa pequeña pues no tiene los procedimientos para poder escalar, para atraer talento, para construir una estructura y una burocracia que al final cuando una empresa crece pues es necesaria. Y ese proceso pues es complicado y, y bueno, sobre todo lo más importante creo que es ser capaz de traer personas que puedan construir esa estructura o ayudar a poner sentido en la empresa para crear esa estructura. Y luego a nivel personal, pues a ver, tiene sus partes positivas y tiene sus partes pues no tan positivas. Eh, Algunas evidentes positivas, pues es maximizar el impacto. En una empresa más grande tienes clientes más importantes, tienes más impacto a nivel global eh, y más posibilidad de crecer también a nivel personal. Pero luego sí que es verdad que el mismo hecho de tener una estructura, de tener una burocracia y de tener unos procedimientos, pues te coartan un poco la libertad a la hora de decidir, "Oye, pues quiero trabajar en esto, quiero trabajar en aquello". Hay un poco más de estructura, hay que acotar un poco. Y lo más difícil te diría que es entender que hay que saber dejar ir ciertas responsabilidades, hay que saber delegar. No puedes estar uno en control de absolutamente todo dentro de la empresa, como podría estar al principio cuando somos poquitos y el proceso es un poco más sencillo, digamos. Y también saber dejar paso a gente que viene de fuera, que tiene un éxito, tiene una carrera muy potente y de la que se puede aprender. Y entender que siempre pueden llegar personas de las que tú puedes aprender, a pesar de haber ayudado y contribuido a crear la base sobre la que se sostiene la empresa, ¿no? Pues día tras día. Entonces, así en resumen, yo creo que es un proceso que a nivel empresa es bastante complicado, a nivel personal hay que saberlo llevar. Que decías que esa primera etapa o esa etapa de hypergrowth es peligrosa, ¿no? Porque puedes morir de éxito y uno de los riesgos que también tiene es el perder la cultura que habíais fomentado, Sí. que con la contratación muy rápida y el crecimiento rápido,
pues es una de las cosas que peligra, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido mantener? De hecho, esa es la más complicada. Y yo, o sea, a ver, hemos mantenido, creo, la cultura y hemos establecido la cultura dentro de los límites de lo posible. La clave, yo creo, lo más importante es la contratación. O sea, ha habido una persona en Vercel que ha sido la, digamos, encargada de establecer toda esta, cómo hacemos las rondas de entrevistas, qué filtros utilizamos para contratar y no contratar. O sea, al principio, por ejemplo, cuando las primeras rondas que hacíamos de contratación, no había proceso. Y la manera en la que lo hacíamos, que a mí me gustaba mucho, era dar como proyectos para trabajar un poco de prueba y testear cómo funcionaría dentro de la empresa. Eso lo hacemos por un periodo, pero claro, eso no escala. Entonces, esa contratación yo creo que fue lo que fue realmente clave a la hora de pues, saber a quién debo contratar y a quién no, para luego poder preservar un poco la cultura. Y a la hora de establecer la cultura, ahí es que es un proceso constante. Yo creo que nunca puedes decir, vale, tengo la cultura que, que apunto a tener o que me parece ideal y he sido capaz de mantenerla en el tiempo, sino que es algo que vamos construyendo a diario, con lo que nunca estamos 100% satisfechos y a medida que vamos trayendo gente hay que hacer constantemente un esfuerzo por mantener esa cultura, evolucionarla y mejorarla. Eh, pero claro, al final hay pues una serie de personas que son las que intentan empujar a todo el mundo a que estén dentro de los raíles de una cultura y ese esfuerzo proactivo pues tiene que estar siempre ahí. En el momento en el que eso lo dejamos de lado, pues la cultura se va al garete y en nuestro caso pues es una pelea constante y aún lo es. Ahora quizás más que nunca, que somos más grandes que nunca. Y habitualmente en una startup, y cambiando un poco de tema, luego volvemos al tema de la contratación si te apetece. En una empresa de producto, habitualmente lo más normal es que el consumidor de ese producto no sea un desarrollador, no sea uno como tú, ¿no? Sí. ¿Cómo es crear software o Pues producto para eso es lo desarrolladores? mejor de trabajar en Merced. Yo además personalmente tengo un poco de historia con eso. O sea, yo antes de trabajar en Vercel, trabajaba en una empresa que se llama Audience, que siguen ahí a tope y además dentro del ecosistema español creo que es una de las empresas, yo me siento muy orgulloso de que sea una empresa originariamente de Córdoba y además creo que son de las empresas que tienen mejor cultura dentro del panorama español y en ese sentido es maravilla. A mí había una cosa que sí que me quemaba un poco por dentro, que era que yo siempre he sido como muy adalid de la developer experience y de facilitar la tarea del ingeniero y demás. Y, y claro, cuando estás dentro de una empresa como Audience en este caso y estás haciendo productos, el producto que nosotros hacíamos entonces era para marketers, era para gente que hacía marketing, que hacía campañas y que hacía cosas así del estilo. Y muchas veces era también enfocado a empresas grandes que tienen ya una masa de pues, social y de datos pues ya importante, ¿no? que analizar. Entonces, para mí como desarrollador, yo construía un producto que yo no podía utilizar. Entonces, eso resulta frustrante porque una de las partes más satisfactorias que para mí en ese momento era hacer frontend, es que tú construyes algo y luego puedes utilizarlo. Entonces, cuando decidí apostar por otro trabajo, por buscar otra empresa en la que seguir desarrollándome, una de las cosas que a mí me parecía que sería ideal es que el producto que yo estuviese construyendo yo fuese también un consumidor de ese producto, porque de esa manera yo podía contribuir a iterar el producto y hacerlo mejor. Y, y eso al final es como la pescadilla que se muerde la cola, un proceso de un feedback loop ahí constante en el que yo desarrollo, pruebo, no estoy satisfecho, cambio, pruebo de nuevo y eso contribuye al final a que tu producto sea mejor, porque tú quieres construir algo que sea ideal para ti. Entonces, como desarrollador, a la hora de construir herramientas para desarrolladores, pues no hay nada mejor y más satisfactorio que luego tú utilizar las propias herramientas que tú construyes en tu día a día. Porque Vercel
utiliza Vercel. Vercel utiliza Vercel, por supuesto. Y cada día más, y de hecho tenemos proyectos internos para que las relativamente pocas partes que no tenemos en Vercel, las estamos moviendo a Vercel. Y la idea al final es que absolutamente todo, excepto lo que no puede correr en Vercel, ya porque físicamente nosotros no tenemos el product offering en el que encaja, esté en Vercel, claro. Incluso V0 te lo llevaría más allá. V0, que es como un vertical completamente aislado, entre comillas, de todo lo que es proveer infraestructura, porque es un producto final. Eh, Nuestro objetivo es que Vercel sea, o sea, que V0 sea un cliente modélico de Vercel y que toda la infraestructura que V0 necesita esté dentro de Vercel. Y en ese proceso es en el que seguimos. Claro, y como empresa que provee infraestructura, herramientas, tooling para otras compañías que seguramente necesiten una resiliencia, una estabilidad, etcétera, ¿cómo de exigente es el entorno de trabajo de Vercel, la exigencia del día a día? Hombre, yo siempre digo que en todos lados cuecen habas. y, y nosotros pues intentamos tener una exigencia y un estándar de calidad dentro de la empresa alto, pero bueno, al final siempre tenemos que a veces comprometer con la fecha de entrega, digamos, de ciertos suena como muy corporativo, fechas de entrega de proyectos. Pero bueno, al final siempre hay deadlines, ¿no? Yo estoy trabajando en una feature, esto tiene que estar antes de X porque vamos a hacer la conferencia en la que vamos a presentar el producto tal y tiene que estar listo. Bueno, pues eso muchas veces te compromete la calidad y al final acabas creando deuda técnica. Y cuanto más en una empresa que ha crecido, ¿no? De una forma tan acelerada. Entonces el nivel de exigencia ahí dentro es alto. Y implícitamente se vuelve más alto todavía cuando utilizas tus propios productos y haces un esfuerzo además porque sea así. Esto en inglés, yo además tengo una charla que la he hecho hace poco, varias veces, en la que hablo de ese concepto del dogfooding. Nosotros hacemos mucho dogfooding, usar tus propios productos. Y hay algunos casos, yo por el rol que tengo dentro de Vercel, en el que, por ejemplo, yo no estoy en un escenario donde en mi día a día puedo utilizar Next.js, pero soy desarrollador y entonces, pues, fuera del contexto del trabajo, pues hago un side project en el que utilizo Next.js, precisamente por esa gana de encontrarle defectos y decir, oye, pues esto está mal, esto podría estar mejor, esto es muy complicado, esto es sencillo, esto es tal. Y bueno, pues así dentro de Vercel en sí, el nivel de exigencia en ese sentido yo creo que es alto, porque siempre somos nuestros propios clientes también y no nos podemos permitir según qué compromisos. Pero como he dicho antes, en todos los cuecen habas y siempre tenemos que alcanzar compromisos y luego pagar esa deuda. ¿Y cómo gestionáis esa deuda técnica que vais adquiriendo? Con mucho dolor, con mucho dolor y mucho pesar. ¿Pero tenéis algún porcentaje de tiempo dedicado a resolverla o...? A ver, oficialmente no. Yo lo que intento promover, sí, y conectando con lo que hablábamos antes de la cultura, de que cada individuo pues trata de empujar un poco hacia la cultura que piensa que deberíamos de tener. En mi caso, yo desde que empecé, además esto Guillermo siempre lo saca a la luz cuando hay oportunidad, yo era como el adalid de la corrección. Yo quería hacerlo todo de la forma lo más correcta posible. Fui el que estuvo empujando para que utilizásemos TypeScript desde el principio, que por entonces me acuerdo que Flow estaba ahí con TypeScript y demás. Y, y bueno, pues la deuda, como digo, al final es inevitable, pero una forma de ir evitando esa deuda es aplicar la regla del Boy Scout, de yo voy al campo y dejo el campo más limpio de lo que me lo encuentro. No como me lo encontré, sino más limpio. Entonces yo siempre intento internamente impulsar un poco a todo el mundo a que, oye, tienes que tocar una parte de la codebase que nunca has tocado antes y hay cosas que te parece que no tienen la DX correcta o que son mejorables y tú piensas que lo puedes mejorar, pues aprovecha y mejóralo.
pero como tal no hay un tiempo que estemos dedicando explícitamente a pagar deuda. Es más, tratamos más en general de buscar la oportunidad de estoy tocando en algo que está relacionado con otro algo que otro lugar donde hay deuda, entonces voy a intentar aprovechar para pagar esa deuda. Pero proyectos como tal en los que decimos esto está hecho un pifostio, vamos a tratarlo de arreglar, eh, hay algunos, pero muy, muy mal tiene que estar la cosa para que haya tiempo dedicado concretamente a eso. Siempre se trata de construir nuevas features, pero encontrar el compromiso donde tú puedas dedicar parte del tiempo a mejorarlo, pero porque ya que estoy tocándolo, pues lo mejoro. Y eso nuevamente es cultural. Y eso normalmente es cultural. O sea, y ahí también pues contrata mucho o sea, conecta mucho con el tema de la contratación que hablamos antes, ¿no? Porque, yo qué sé, una persona como yo que ya lleva muchos años, siente gran parte de la code base como propia, como suya. Entonces tú quieres, llegas a un sitio y ves algo que está a tu criterio mal o que es muy mejorable y te duele. O sea, quieres mejorarlo, ¿no? Claro, tú contratas a una persona que ha llegado de nueva, llega allí, ve eso hecho un pifostio y dice, ahí queda, y continúa, ¿no? Entonces, encontrar también el talento donde tú sepas que ese mindset va a estar ahí, es complicado, la verdad. Antes, cuando charlábamos fuera, nos contabas que estás en un equipo completamente deslocalizado. Ujú, O sea, que tenéis gente por toda Europa y en la compañía tenéis gente por todo el mundo. ujú, ¿Cómo es, o sea, trabajáis en remoto? ujú. ¿Cómo gestionáis ese trabajo remoto? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes te puedes llegar a encontrar? Pues el trabajar remoto a día de hoy, digamos que tiene un poco de menos impacto en tu día a día del que tenía cuando yo empecé. Cuando yo empecé éramos muy poquitos y, y como estábamos hablando antes, ¿no? Pues teníamos mogollón de time zones. Teníamos gente en Japón, en India, en Argentina, en Estados Unidos, España. Entonces, ahí yo personalmente lo que tenía que hacer era flexibilizar mucho. Si un día me tenía que levantar a las 3 de la mañana porque saltaba una alerta de X o porque había algo urgente que atender, pues me levantaba y lo atendía. Que tenía que hacer una reunión a las 9 de la noche un viernes porque X, pues la hacía. Y eso es el compromiso que viene con el trabajo remoto en ese momento. Ahora lo que intentamos es evitar ponerte en esa situación en la que sí o sí tienes que hacer una reunión a las 11 de la noche. Ponle. Yo hace ya mucho tiempo que no tengo reuniones a las 11, bueno, mucho, relativamente mucho que no tengo reuniones a las 11 de la noche. Entonces, a día de hoy lo que hacemos es intentar organizar los equipos en base a time zones. En mi equipo, pues lo que decíamos antes, tengo a personas de Japón, que son como la excepción, pero luego el resto está en UK, en Israel, en España, Alemania, y ahí estamos pues a una hora de diferencia. Y al final tenemos una hora de las que debes de estar ahí, debes de estar eh, no Disponible. necesariamente conectado, pero accesible, ¿no? Tienes que poder conectar y tal. Y luego hay una flexibilidad en cuanto a cuánto tiempo trabaja. Por ejemplo, las personas en mi equipo que tienen niños, generalmente a las 5:30 de la tarde o por ahí ya dicen, es que tengo que ocuparme del niño y Ujú. ya no me puedo dedicar a tal, ¿no? Y luego a otras personas que no, pues a lo mejor, no sé, pues dejan un descanso en medio de la mañana y luego se quedan hasta más tarde trabajando, que ese por ejemplo en mi caso. Normalmente me quedo trabajando hasta un poco más tarde. Entonces, pues depende mucho de la persona, pero la norma general es que intentamos organizar los equipos en time zones para que si tengo que hacer una reunión con Estados Unidos, pues sea a las 4 o las 5 de la tarde. Eso es bastante temprano para ellos y para mí es bien. Em, y luego también, pues eso, damos bastante flexibilidad. Son muy en torno a objetivos. O sea, no fichamos y no decimos "Hostia, que está de tal hora a tal hora". Hay días que por la carga de trabajo te pegas 10 horas trabajando y hay días que estás un poco más relajado y puedes hacer 5 o 6 de trabajo efectivo y no pasa nada, porque va como ir por lo servido. Y ahí volvemos a contratar gente autónoma, responsable. Efectivamente. eh, Para mí Muy siempre ahí la complicado. clave es, o sea, yo siempre que hago entrevistas intento buscar eh,
que a la persona le guste. Lo más importante es que te guste. Si no te gusta, no va a ningún lado. Pero si encuentras una persona que le guste, luego se trata también de que, además de que le guste, que tenga un interés por hacer las cosas mejor, por aprender, que le importe. Que no sea simplemente un trabajo. Que eso luego, pues, te saldrá la gente que te dice, ah, no, que no sea simplemente un trabajo, no, pero es un trabajo. A ver, sí, estamos de acuerdo. Pero quieres tener personas que, sobre todo cuando estás trabajando remoto, que son responsables y que si tienen algo que hacer y ese día no lo han hecho por las circunstancias X, pues que les queme por dentro y que digan, jo, no, es que esto tengo que acabarlo. Yo siempre igualmente he tenido la teoría de que, y lo pienso de verdad, que hay una falsa creencia de que cuando tú estás trabajando en remoto, como que tiendes a trabajar menos y es lo diametralmente opuesto. Se trabaja más. Porque si contratas a las personas responsables, si eres capaz de identificar el talento y a esas personas que se van a sentir responsables de sacar trabajo adelante, lo que va a ocurrir al final es el efecto contrario. Porque va a ser la hora de terminar la jornada y van a decir, joder, es que llevo X horas aquí trabajando, pero siento que no he sacado nada, voy a pegarlo entre otro empujón porque creo que puedo llegar hasta terminar esto otro. Y al final la realidad es que en lugar de trabajar 7 horas cada día, trabajas 9 y trabajas 10. Y, y bueno, pero sí, se trata de encontrar a las personas que no que me vayan a echar 10 horas al día, eso tampoco me Claro, interesa, ¿no? justo lo que iba a decir, que no se busca eso, sino el compromiso y la pasión. Exactamente, pero que tú al final vayas a funcionar, porque es que hay personas, no sería la primera ni última vez que nos hemos encontrado casos, pues yo en prensa, yo personalmente no lo he visto, pero de gente que está trabajando en remoto y tiene a una persona subcontratada en India y está en su casa tocando las narices. Es como, joder, pues evitar encontrar ese tipo de personas y al contrario encontrar gente pues, que es comprometida, que le gusta, que le interesa y que va a querer hacer las cosas lo mejor posible. Cuando yo me acuerdo cuando entré en Manfred que pues tú veías cómo aparentaba o cómo parecía ser la compañía y luego cuando entras yo lo verifiqué que era así, pero ¿qué cosas destacarías tú que ocurren de esas cosas que no se ven, Ujú. pero que ocurren en las compañías? Ujú. ¿Qué es lo que a ti En te plan, parece en plan bien o en plan... en plan como tú quieras? Cosas positivas, cosas que digas, pues mira, esto no se ve que ocurra, pero aporta mogollón de valor. Claro, no, a ver, pues a mí la que más me gusta ahí es que tenemos unos canales dentro de Slack que son como la cabeza de, bueno, de todo el que quiera abrirse un canal y que los demás quieran estar ahí, ¿no? O sea, hay gente que lo usa como bookmark de personal, pero luego cuando compartes el canal con otras personas, ver bookmark, a lo mejor eso pues genera una conversación. Y una de las cosas que tenemos dentro de Berserk, que es uno de los motivos que a mí, por supuesto, me retienen ahí, me atrajeron al principio y ahí me mantengo por lo mismo, es el talento. Tenemos personas que son líderes, personas que son visionarios y personas que son, pues, literalmente líderes de la industria. Lo que se les pasa por la cabeza a esas personas es, o sea, tiene un valor incalculable. Y tenemos canales en los que esas personas están como soltando ahí todo lo que piensan, todo lo que se les pasa por la cabeza, cosas que encuentran, reflexiones. Esos canales que tenemos internamente donde se concentran todas esas pensamientos de líderes de la industria, tiene un valor absolutamente brutal y eso es algo que no se ve de fuera de forma directa. Porque luego la realidad es que muchas veces reflexiones de ahí, al final, iterando, conversación y tal, acaba derivando En producto. en productos y en features y en cosas que luego tienen un impacto fuera a nivel producto dentro de la empresa. Eh, pero lo que sería toda la línea conductora esa que hace que tengamos talento que está en la cresta de la ola dentro de nuestra industria, es algo que está ahí y que no se ve desde fuera. Entonces ese yo creo que es el ejemplo que a mí más me gusta. Y por decir algo, pues no es tan bueno, tampoco es malo, no es nada nuevo ni raro, pero conectando con lo que decíamos antes. En todos lados cuecen habas. Y hay personas nuevas que las contratamos y entran en la empresa esperando encontrar
una maravilla de code base perfectamente testeada, perfectamente organizada, donde todo es perfecto y maravilloso, pero tenemos deuda como todo el mundo, ¿no? Entonces, esa deuda muchas veces no se ve, pero bueno, está ahí, somos humanos, ¿verdad? ¿Y esos canales que comentabas son públicos? O sea, todo el mundo de la empresa puede Esos canales son leer. públicos dentro del Slack, sí. O sea, a ver, los hay más populares y menos populares, pero la gente por lo general puede crear su propio canal y luego la gente que entra y genera interacción, pues es fantástico. O sea, por ejemplo, pues el CEO, el CTO, el Head of Engineering, pues hay personas que tienen abierto este canal y que ahí, o sea, yo, por ejemplo, nuestro CEO Guillermo, además de amigo, eh, yo lo considero una persona absolutamente visionaria. Y, y el canal suyo donde suele escribir pues pensamientos y cosas así me parece que eso tiene un valor absolutamente brutal. Brutal, brutal. Sí. Y claro, tú ya llevas casi 8 años. eh, Cuando empezaste, seguramente el alcance de la compañía era X, y en un momento dado os disteis cuenta de que, coño, es que podemos abarcar mucho más, ¿no? Podemos crecer, absorber diferente tipo de producto. ¿Cómo viviste ese momento? ¿O cuándo fue ese momento de explosión de... Hay un momento que lo recuerdo con mucho cariño, que es el momento en el que Next.js anunciamos, o sea, un poquito antes de la conferencia de Next.js de 2013, donde anunciamos React Server Components, eh, hubo una llamada que hicimos en la que básicamente era como a final de año ya, y anunciamos en un All Hands una serie de contrataciones, personas que iban a unirse a Vercel. Y dentro de esas personas que se estaban uniendo a Vercel, yo me acuerdo que cuando terminamos, le escribí un mensaje privado a Guillermo y le dije, ¿qué somos ahora? ¿El PSG? Porque de repente venía como gente que era muy top en la industria y se estaba incorporando, gente del core de React y así, que hay gente que llevaba 10 años en Facebook. Y a mí eso me pareció como, ostras, esta gente eh, viene a trabajar con nosotros. O sea, como que me pareció como un punto de inflexión en ese sentido, porque pasamos de ser una empresa en la que somos un grupo de personas que estamos pues creciendo y construyendo un producto y demás, a ser una empresa en la que hay gente que lleva literal 10 años en Facebook que, y que trabaja, por ejemplo, en el core de React y así, que quieren trabajar con nosotros. Entonces ese momento a mí me pareció como muy punto de inflexión. Y luego ya, yendo un poco más arriba, más adelante, más reciente en el tiempo, cuando empezamos a diversificar un poco el product offering. Nosotros desde el principio tenemos Next.js y tenemos pues la plataforma para desplegar infraestructura, ¿no? Pero en el momento en el que hicimos las quick hire de Turbo Repo, por ejemplo, y de Svelte y Svelte Kit, que Rich Harris empezó a trabajar dentro de Vercel, eh, y todo lo que ha venido después, V0, en el momento en que empezamos a diversificar un poco el product offering, ya como que se pone bastante de manifiesto que la empresa va más allá de ser un hosting. Pero yo la llamada ese all hand lo guardo con mucho cariño porque fue un momento en el que yo me di cuenta de que nos habíamos posicionado en un punto donde éramos capaces de atraer ya talento o sea, de que para mí estaba en cierto momento como en otra galaxia, literalmente. Y ahora, pues quieren trabajar con nosotros, qué bueno, ¿no? Para mí Es ese que, momento fue muy clave. es que tiene que ser súper motivador que gente de ese calibre quiera Sí, y sí. vayas a trabajar con ellos, ¿no? Codo con Eso codo. es una sensación de verdad que pues, ya no sé cuántas veces he contado la historia, se la he contado a compañeros míos que han empezado este año también, pero yo, es decir, resumiendo muchísimo la historia, en 2014, cuando se presentó React, en 2013, yo vi pues la presentación de React con Jordan Welk y Tomo Kino, y eso fue pues eso, pues hace 11 o 12 años.
Y el año pasado literalmente pues, estábamos en nuestra conferencia de Ship en mayo y estaba en casa de Tomokino. Como 10, 12 años después, yo tuve la oportunidad de entrar en Facebook, pero no me preparé las entrevistas. Eh, y en su lugar entré en Zate y hemos evolucionado la empresa y la hemos crecido al punto de que esta persona que yo veía en YouTube diciendo, cómo molaría trabajar con esta persona? O sea, 11 años, ahora esa persona no ha venido a trabajar para mí, pero ha venido a unirse a la empresa que empezamos unos pocos. Y eso es muy top, muy impactante, la verdad. Tiene que serlo. Sí, ese momento ahí toca la patata. Y que, claro, ese momento es un punto de inflexión, como decías, pero ¿qué decisiones de producto, bueno, vamos a dejar de ir en este camino para ir hacia aquí o hacia allá, que pueden ser decisiones correctas o incorrectas, han sido decisivas para el rumbo? Esa es súper fácil en realidad, porque hubo un momento que fue literalmente un pivote en la empresa. Yo cuando empecé en 2018 hicimos nuestra conferencia en San Francisco y presentamos una arquitectura que la llamábamos Slots. Y esto era nuestra plataforma de deployment que se llamaba Now. Evolucionaba como a una plataforma donde podías desplegar, o sea, al principio solamente eran como proyectos de Node.js, con package JSON y tal y cual, y la evolucionamos a que tú podías desplegar basándote en un Dockerfile. Entonces era una arquitectura de containers. Pero esa arquitectura de containers tenía un montón de problemas de escalabilidad, tenía problemas de los arranques en frío, tenía problemas de coste también. Y hubo un momento en el que dijimos, vale, este producto no funciona y tenemos que hacer otra cosa. Y ahí fue, en verano de 2018, si mal no recuerdo, hicimos el pivote a la arquitectura serverless. Dijimos, vale, pues en lugar de desplegar eh, un container hosteando toda la aplicación, vamos a identificar funciones serverless, vamos a identificar las partes dinámicas y las partes estáticas. Las partes estáticas las vamos a poner en CDN y las partes dinámicas vamos a crear funciones de serverless, ¿vale? Y eso fue como la iteración del producto que luego dio lugar al término que nosotros hemos acuñado de Framework Defined Infrastructure, que es que tú eh, escribes el código de tu aplicación en Node.js, no te preocupas de qué infraestructura es la que necesitas para proveerlo, pero a día de hoy tú coges una aplicación de Node.js mínimamente compleja y la despliegas en Vercel y nosotros determinamos las páginas que hay que pregenerar, las ponemos los estáticos los servimos de CDN, creamos las funciones serverless que haya que crear con el runtime que haya que crear, gestionamos la revalidación en background, desplegamos cron jobs y es como que el uso de la tecnología luego produce eh, como un descriptor, digamos, de la infraestructura que nosotros vamos a desplegar. Hasta ahí llegamos porque hubo un momento en el que hicimos un pivote de una arquitectura de containers a una arquitectura de serverless. Y esa yo creo que es la decisión de producto que determinó lo que Vercel es a día de hoy. Porque si no hubiésemos hecho eso nunca, quizás la empresa hubiese muerto. Y bueno, no estaríamos aquí. Y claro, esto fundamentalmente es, bueno, por resiliencia y por escalabilidad, pero pues también la tecnología evoluciona muy rápido, ¿no? Y te tienes que ir adaptando a ella. Ujú, En concreto, bueno, tú vienes mucho del front. ujú. En el front yo creo que se ve de forma eh, más acuciada, ¿no? Más realista. Cambia mogollón. Nacen frameworks, ta. Em, ¿Cómo ves tú esa evolución eh, a unos frameworks más modernos? ¿Ventajas, inconvenientes? A ver, hay una crítica, este es el elefante, es el elephant in the room. Next.js con React Server Components. Pues bueno, pues
hay mucha crítica en cuanto a que Next.js era muy sencillo y ahora se ha vuelto súper complejo. Yo creo que parte de esa complejidad hasta cierto punto es inevitable. Y creo que las decisiones que se han tomado para llevar a Next.js a donde está ahora tienen sentido. También creo que estamos en un punto ahora mismo en el que toda esta complejidad, que es real, y yo estoy de acuerdo que se ha vuelto bastante complejo. O sea, de hecho, yo tengo un proyecto de dogfooding donde precisamente quería poner a prueba toda esta complejidad y ver si realmente es tan complicado y tan convulso. Y sí, hay casos de uso donde es muy complicado y muy convulso. Pero estamos en la era de la AI. Estamos en un punto de inflexión de la AI. Entonces creo que toda esa complejidad la responsabilidad de resolver esa complejidad no va a caer tanto en nuestros hombros como en los de la AI, que te va a ayudar a identificar cosas que estás haciendo mal, cómo resuelvo ciertos problemas que no estás resolviendo de forma correcta, mientras que nosotros le damos la infraestructura necesaria para que a la hora de crear una experiencia de usuario, pues sea lo más responsiva, rápida, eficiente posible. Entonces creo que sí, que hemos llevado, en el caso específico de Next.js especialmente, creo que hemos ido a una solución, hemos llegado a un escenario donde todo es un poco más complejo, es un poco más complejo en pos de construir mejores experiencias de usuario, pero creo que esa complejidad no va a ser necesariamente un problema por la asistencia que vamos a tener con la AI. Y también está ahí la inversión que hacemos no solamente en Next.js y en React, también tenemos Iceberg Kit, ahora tenemos también Nuxt para los desarrolladores que prefieren Vue. eh, en fin, soportamos como muchos modelos en el espectro de complejidad. Hay soluciones que son más sencillas, soluciones que son más difíciles. Cada solución tiene su caso de uso concreto. Creo que depende de cómo de lejos quieras llevarlo. Pero sí, una aplicación de frontend puede llegar a ser muy complicada y hay casos de uso bastante complicados. Pero no creo que deba de suponer un problema de mucha magnitud en el futuro. ¿Y qué pasos crees que son los naturales o hacia dónde va a ir el desarrollo de frontend? A la AI. O sea, hay algún experimento que hemos visto nosotros a nivel interno, que ya cuando llegue el momento pues se verá más sobre ello, donde la AI forma parte del framework directamente. O sea, no sé si, por ejemplo, por traer como una analogía, hay la empresa esta de Browser Company, que son los que crearon el navegador Arc, que luego lo han abandonado, lo han deprecado y ahora han sacado otro que se llama Dia. Dia ellos lo llaman como el browser que, que incorpora AI de forma nativa. Rollo que tú tienes una página en el browser y tienes una AI a la que le puedes preguntar cosas sobre la página que está cargada y tal. Que me parece que una idea chula en el sentido de que intenta convertir la IA ¿cómo se dice esto? Ciudadano de primera clase dentro de la experiencia del navegador, ¿no? Creo que a nivel framework llegará un momento en el que la IA la podemos traer como ciudadano también de primer nivel al desarrollo, tipo de que tú puedas promptear el componente que quieras generar o la página que quieras generar y a partir del prompt te puedas generar el código directamente dentro del mismo editor y que no solamente el código, sino que quizás incluso el prompt forme parte del código. Sí, no sé si tiene sentido. Pero en última instancia yo creo que el futuro de las herramientas de frontend y de los frameworks y demás, eh, no hay otro camino que no sea estar muy entrelazado con la AI. Y bueno, pues como ingenieros quizás nos vayamos volviendo más estúpidos también. Pero yo creo que ese es el camino inevitable también porque es un impulso a la productividad súper grande. Claro, tendremos que buscar gente y empleados que sepan utilizar esas nuevas herramientas Exactamente. para sacarles la productividad que necesite la Que al final compañía. de lo que se trata en última instancia, porque
¿qué herramientas tienes tú para construir a día de hoy? Pues mira, por ejemplo, Next.js. Y tu empresa está construyendo un proyecto, tiene un proyecto grande de Next.js. ¿A quién trae? A gente que sepa utilizar Next.js. Bueno, pues cuando Next.js o el framework que venga mañana evolucione en algo que sea AI native, pues tendrás que tener personas que sean capaces de saber cómo tratar con la AI directamente para sacar el máximo rendimiento, que ahora llaman prompt engineering. No sé hasta qué punto engineering, pero vale, o sea, hay un skill ahí que tiene mucho sentido. Y Vercel, hasta donde yo sé, está muy cerca de la comunidad. Mucho Sí. evento, muchas charlas, os nutrís mucho de la comunidad que tenemos. Mm. ¿Cómo lo vivís? Pues tanto tú como Guillermo sois gente de comunidad. ¿Cómo lo...? Pues esto es una de las cosas que a mí también me atrajo siempre de Bercel. O sea, yo la manera en la que llegué a Bercel fue porque tenía un proyecto de open source de React y estaba muy involucrado en la comunidad de React y específicamente estaba como muy rayado en hacer componentes que tú pudieses pues personalizar y que fuesen adaptables y demás. Entonces, además de eso, también utilizaba muchos paquetes de, bueno, Guillermo, es autor de Socket.io, de Mongoose, también contribuyó en su momento a MooTools, que son todas herramientas de open source que yo he utilizado antes de conocerlo a él. Y en ese sentido, también me interesaba mucho todo su trabajo y el trabajo de Fate, entonces que ya cuando yo empecé justo salía Next.js. Em, y había muchos módulos, muchas librerías que yo también utilizaba en mi día a día que eran Owl, o sea, la autoría venía de Fate. Entonces eso para mí también fue un poco un anzuelo a la hora de querer trabajar dentro de Fate. Entonces yo ya empiezo como un miembro de la comunidad de open source, como una persona que ya hacía open source. Y, y bueno, y a lo largo del tiempo, no solamente por Next.js, ya se ha visto pues que nosotros nos gusta estar en contacto con la comunidad. Guillermo prácticamente está adicto a, a X, de Everything App, creo que le llamábamos. Y, y aparte de esto, pues adquisiciones que hemos hecho donde nuestro objetivo no es controlar, no es tanto controlar, sino facilitar la integración apostando por la independencia. Esto es SvelteKit, por ejemplo, mantienen su independencia, Rich Harris mantiene su visión y nosotros ahí estamos proporcionando un funding para que pueda continuar construyendo y trabajando del el framework y las herramientas. Y lo mismo pasa ahora con Nuxt Labs, que justo ayer anunciamos pues que el equipo de Nuxt Lab pasa a trabajar dentro del paraguas de Bercel, pero que mantienen toda su visión y su independencia y su roadmap, etcétera. Y esto también es apostar por el open source y por la comunidad. Y luego está la participación en eventos, el hacer y promover eventos públicos, conferencias y charlas. Yo creo que todo esto está muy, muy integrado dentro del ADN de Bercel. Y creo que la empresa no sería lo que es a día de hoy si no hubiésemos tenido y mantuviésemos todavía en el tiempo esos vínculos y esos lazos con la comunidad open source y con el hacer las cosas en público. Que seguramente sea una de las mejores herramientas de marketing o lo que mejor os expone al 100%. mundo, ¿no? 100%, tenemos, o sea, hay ingenieros que, o sea, por ejemplo, pues, no sé, pues TurboRepo, no recuerdo si era private source y cuando nosotros hicimos la adquisición lo hicimos open source. Pero pues con Nuxt pasa una cosa similar. No recuerdo si es Nuxla, no, no recuerdo exactamente el producto, pero hay un producto que es cloud source y nosotros lo hacemos open source ahora que hemos hecho la adquisición. También fue lo mismo con esta librería súper popular de gráficos y así, que también era privada. Nosotros la adquirimos y la hicimos open source. O sea, todo esto también es herramienta de marketing en el sentido de que tenemos muchos ingenieros que la manera en la que han empezado a trabajar con nosotros, la manera en la que se han interesado, la manera en la que nosotros nos hemos interesado por ellos, ha sido a través de contribuciones dentro del open source. Yo admiro
chicos en la universidad y así, cuando hago charlas y demás, y me preguntan, oye, ¿qué hago para tal? Yo siempre lo que les digo es que tienes que procurar que captar la atención de las personas que quieres que te escuchen. Y una manera, no sencilla, pero una manera de conseguirlo es contribuir a proyectos de open source donde tú te puedas señalar como, guau, este tipo que fenómeno que sacó tal cosa, o solucionó tal problema, o qué activo está porque aporta soluciones. Entonces, es una plataforma también de marketing para nosotros, tanto como producto como para atraer talento. Y bueno, y siempre lo ha sido y espero que siempre lo sea. Y V0 es uno de los productos que tenéis dentro de vuestro catálogo. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha ayudado a cambiar el paradigma de diseñar interfaces, productos nuevos? Pues yo creo que lo ha revolucionado, literalmente. V0 ya como su propio nombre indica, el approach inicial era, bueno, otra de las que se me olvidó decir, mega importante de open source es SHA-100. SHA-100 es bastante tocho también. Y también es clave en el desarrollo de V0. Eh, Igualmente, a donde íbamos con el tema de V0, yo creo que lo ha cambiado muy, muy profundamente la manera en la que diseñamos interfaces. Porque, más que nada, porque hay personas que, o sea, yo soy ingeniero, pero yo no soy diseñador. Y tengo una idea en la cabeza, pero es como todo muy nuboso y no tengo claro por dónde tirar. Entonces yo tiro un prompt y V0 me da una interfaz ya que es un punto de partida. Y ahora yo puedo iterar encima de esa interfaz. Ese workflow, no te voy a decir que sea sustitutivo de un diseñador, porque el gusto es algo que, es de las personas. Una de ellas no puede tener gusto, por lo menos de momento. Pero para hacer MVPs y para hacer proyectos tú solo, eh, esto es algo que antes directamente no existía. Entonces, la influencia que ha tenido V0 es directamente crear una nueva forma de crear productos, un nuevo proceso de crear productos, sobre todo iniciales. Pero bueno, ya hemos visto cómo la IA ha ido evolucionando y ahora ya tenemos agentes corriendo en tu local que te permiten iterar más allá de esa versión inicial. Y bueno, y hay otros productos como V0 que tienen el workflow y la idea similar. Entonces yo creo que en ese sentido pues lo calificaría como revolucionario directamente, la verdad. Y volviendo a ti, a tu persona, Ujú, em, bueno, entiendo que cuando entraste en Bercel sería de una forma como individual contributor, ujú, pero en estos casi 8 años seguramente has tenido que lidiar con diferentes responsabilidades ujú, o ir adquiriéndolas. ujú. Em, cómo has crecido tú en ese aspecto? Yo de forma natural, 100% natural. Yo una cosa que tengo desde el principio, evidentemente, y que mantengo a día de hoy es un síndrome del impostor brutal. Entonces siempre he estado como muy nervioso en el sentido, desde que entré, siempre he estado muy nervioso porque era como, tengo que probar que soy digno de estar aquí, tengo que probar que soy capaz de sacar esto, tengo que probar que soy capaz de sacar aquello. Entonces, al principio éramos 10 personas, todos individual contributor, todos programábamos, incluido Guillermo, también programaba. em, y, y luego cuando la empezaba creciendo y empieza a formarse un poco de estructura, en mi caso particular, iba buscando siempre un reto detrás de otro por esta misma dinámica de tengo que demostrar que soy capaz de hacerlo, tengo que ser capaz de conseguir esto, tengo que ser capaz de acabar aquello. Entonces llega un momento dado en el que se me propone hacer el proyecto este de middleware, que ya ahora se llama Routing Functions. Creo que el nombre Routing Functions le hace más justicia a lo que hace que middleware, la verdad que eso ha traído mucha controversia. Em, pero ese producto lo construyo yo desde cero, o sea, digamos que hago toda la base y luego empezamos a construir equipos alrededor del producto. Entonces, como las decisiones técnicas y todo lo que es la parte fundacional de ese producto y de parte relacionadas con ese producto, las construyo yo y cuando me incorporan equipo, pues de repente resulta que eres tech lead. O
no es como que tú has ido buscando algo de eso, sino que simplemente ha ocurrido de forma orgánica. Porque cuando tus compañeros que están entrando en tu equipo tienen preguntas, tienen dudas o quieren hablar de un tema, de cómo abordamos cierto problema, Acuden hablan a ti. contigo. Claro, entonces tú les dices, oye, pues mira, pues yo creo que aquí, así, asá, y tal, y iteras, y bueno, ya de repente pues eres tech lead. También estaba comentando antes que hubo un tiempo en el que fui manager, pero no tenía título de manager. ¿Por qué? Porque éramos un equipo de 7 personas, de 8 personas, no teníamos manager, pero yo era el tech lead. Entonces, ¿quién se encargaba de gestionar a las personas? Me encargaba yo. Pero es como que primero haces el trabajo y luego se te etiqueta el rol. Y yo igualmente nunca he creído mucho en roles. Y una de las cosas que no me gusta de, del crecimiento es que tienes que formar una jerarquía, una burocracia, una línea de reporte, porque si no, no puede funcionar, tienes que estar estructurado, pero a mí nunca me han gustado las etiquetas y nunca me han gustado los roles en ese sentido. Entonces, pues bueno, ahí tengo un poco hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse o morir. Y, y sí, por eso a día de hoy, pues tengo roles como tech lead, eh, pero sí, o sea, eso ha sido un poco lo que ha cambiado y lo que ha sido el crecimiento. También como parte de Tech Lead, ahora, pues claro, pues se trata más de también liderar en cuanto a... o sea, yo no me puedo permitir el lujo de tirarme al barro con todo. Yo no puedo permitirme el lujo de decir, tenemos que sacar la feature A y yo voy a tirar todo el código de la feature A. No, yo a lo mejor puedo aportar dirección, puedo aportar opinión, pero no soy yo el que va a tirar todo el código de todo esto. Eso no se puede hacer ya. Llega un punto en el que eso no puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente ha cambiado mucho la peli, porque al principio me lo picaba yo todo. Eh, es que te diría que sí, puedes pasar un poco más de un rol en el que tú eres un IC que simplemente te dedicas a tirar código y a hacer las cosas lo mejor que puedes, a luego llegar a un punto en el que de repente otros ICs te preguntan, oye, ¿cómo enfoco esto? ¿Cómo enfoco aquello? Y ahora pues tienes un rol un poco más de liderazgo. Pero eso sería como el resumen. Ahora que has dicho eh, tu síndrome del impostor, esa persona que tenemos ahí que convive con nosotros continuamente, me ha recordado una pregunta que te quería hacer antes, que el día del All Hands, cuando comunican que va a venir gente de esa envergadura, tu síndrome del impostor ahí crecería enormemente. Pues te ves al lado de figuras Ahora de la industria. tengo entre comillas, más gente a la que tengo que engañar y a la que es más difícil engañarle, ¿no? De eso es lo que te decía tu síndrome y es lo que me decía a mí también. Es como, pero de qué viene aquí este tío que lleva 10 años liderando Chrome a, aquí a trabajar, o sea, codo con codo conmigo, que no tengo ni puta idea de nada. Y ese sí, pues se hace incluso más cuesta arriba, pero realmente fíjate, pues curiosamente creo que la lógica te diría que ahí iría a peor tu síndrome del impostor, pero realmente yo cuando peor lo llevaba es cuando éramos poquitos. También tiene parte el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? Yo inglés he aprendido 100% o sea, 100%. Como todo el mundo en España, 90% por mi cuenta, porque lo que el 10% que nos han enseñado en el cole y tal, pues, bueno, No era suficiente. no era suficiente. Y, y claro, a lo largo de los años pues mejora mucho el nivel, pero ahí tenía un nivel un poquito peor y me costaba a lo mejor un poco más eh, pues, no sé, entender bien dónde estaba y lo que tenía que hacer, ¿no? Em, y ahí yo creo que es cuando peor era síndrome de impostor, porque ahí la empresa se percibía como algo pequeñito. Eh, pero para mí era ya enorme. Yo ya estaba jugando, yo cuando empecé, yo ya estaba en la Champions League para mí. Yo ya había tocado, o sea, para mí eso era mejor que estar en Facebook, ni en Google, ni leches. Para mí lo mejor era haber estado ahí, porque realmente estaba trabajando con Guille, que yo lo admiraba y lo admiro muchísimo, pero no solamente era Guillermo, también teníamos ahí a Naoyuki, que también es co-founder, que es otro de los creadores de Soccer.io. También estaba y está todavía Nate, Tutal Nate, que es el creador de NodeGip, que todo el mundo que ha trabajado en Node ha visto alguna vez NodeGip.
cuando he instalado módulos. Eh, o sea, ya estaba trabajando con el mejor diseñador del mundo, con Igor Rabbit. Estaba trabajando con gente que era como un dream team ya para mí. Entonces, el trabajar con un equipo reducido con esa gente te hace sentir como más privilegiado que cuando somos 40 y tienes gente que viene de empresas súper tochas. Porque ya somos 40, ya no es tan pequeño. Entonces ahí se solía estar muy nervioso constantemente. Pero bueno. ¿Y qué consideras que es más complicado? Porque has tenido que estar en constante crecimiento y aprendizaje y evolución, como todo el mundo en el sector. Sí. Pero ¿qué es más complejo? ¿El autollevarte a la mejora o ayudar a otra gente del equipo a que evolucione contigo? Las dos cosas son bastante complicadas, pero creo que ayudar a los demás es más difícil, es un arma de doble filo. Me explico. Personalmente, por ejemplo, te puede pasar, o sea, cuando yo empezaba a estar un poco más en el lado de del liderazgo, a lo mejor hay una idea que queremos ejecutar y tengo dos ingenieros que están trabajando en heads down en la feature en cuestión. Y yo estoy dando constante feedback, que a lo mejor estoy diciendo, y esto vamos en esta dirección, y vamos en aquella, los dirijo, y ahora terminamos de hacer la feature y es un éxito. Imagínate. ¿Qué feedback saco yo? Bien hecho. Esto es lo que tienes que repetir, está en la dirección, porque tu know-how y tu aportación es lo que ha hecho que estos ingenieros construyan esto y que crezcan. Esto es lo que se espera de ti. Sin embargo, cuando no es la contribución a la dirección de un producto que tenga un impacto que sea tan reconocible, cuando estás más iterando y resolviendo problemas en productos que ya están ahí, eso se percibe un poco menos, ¿vale? Como individual contributor, seguro que la mayoría de personas que han estado trabajando en ingeniería, ha habido casos en los que han construido algo que ha sido de un impacto muy grande, porque es algo nuevo y tiene mucho y aporta mucho valor, y personas que han estado, por ejemplo, pagando deuda y han trabajado tanto más que cuando es una feature nueva, pero luego la retribución es más pequeña, es mucho menor. Entonces, cuando tú esa misma situación la mueves a un punto en el que tú estás de liderazgo, lo que ocurre es que al ser menos visible tu mentoría, la pregunta que se hacen las personas que te tienen que dar feedback es, ¿qué has estado haciendo 6 meses? ¿O qué has estado haciendo el último año? ¿Qué has estado haciendo en X tiempo? Y es como, pues mira, es que he estado en llamadas con tal, he hecho pair con tal, he estado, no sé, pues mentorizando, ¿no? Y liderando. Porque no siempre puedes conducir el impacto, no siempre puedes maximizar el impacto de esa mentoría y de ese liderazgo, ¿no? Entonces como que llega un punto en el que a lo mejor dices, joder, a lo mejor debería de estar un poco más en el barro y debería también de volver a hacer contribuciones individuales, ¿no? Entonces, en los dos sentidos es complicado. Porque por un lado tú no quieres simplemente sacar código, o si sacas código quieres que tenga mucho impacto, pero cuando estás liderando pasa exactamente lo mismo. Pero si acaso es incluso más difícil de medir, porque al final cuando te estás haciendo contribuciones físicas, aunque no sean de impacto muy grande aparentemente, el código está ahí, tus PRs están ahí, tus contribuciones están ahí, mira, estás haciendo ta, 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 ta. Pero cuando estás en una posición de liderazgo, No es son más tan difícil, visibles. no son tan visibles. Entonces, para mí personalmente, suele ser un poco más satisfactorio cuando tienes la oportunidad de también hacer contribución física, más que estar en liderazgo. O si tienes la oportunidad de liderar algo que tiene un impacto muy visible y muy grande, ahí me tiraría más por el liderazgo. Pero al final tienes que tener un poco de balance y a mí personalmente se me hace un poco más complicado la parte de liderazgo que la parte de contribuciones individuales, tanto en crecimiento como en aporte. Y se suele hacer más complicado también porque las decisiones que hay que tomar a veces son complejas Ah, no, y sí. Y difíciles. te da miedo de equivocarte y yo hacía mucho tiempo que aprendí, ¿te da miedo equivocarte? Pues te vas a equivocar, mala noticia. Tome la decisión que tomes, te vas a equivocar. Porque
siempre te va a quedar la incertidumbre de la otra decisión hubiese sido mejor, hubiese sido peor. Y yo ya lo he vivido eso, el hecho de decir, "Jo, a lo mejor en lugar de tirar por aquí tenía que haber tirado por este otro lado, pero a lo mejor si hubiese tirado por el otro lado hubiera acabado en un lugar peor, ¿no?". Entonces eso también es una responsabilidad y es algo que cuesta trabajo cuando estás en una posición de liderazgo. También hay ingenieros que son como muy autónomos y son muy proactivos y te van a decir, no, yo creo que en lugar de A tenemos que tirar por B. Y hay ingenieros que te van a decir, no, 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 a mí dime si tiro por A o por B y ya hago lo que tú me digas. Entonces, yo quiero tener la clase de ingenieros que que dicen, B, no A, no el otro. Me interesa más la primera clase de ingeniero, pero al final tienes que tener de ambos. Y ya no acertadas o equivocadas, pues las decisiones te pueden llevar al acierto o al error. Mm. Pero ¿cuál ha sido la más compleja, la más complicada que has tenido que tomar? Pues una, por ejemplo, o sea, si pienso en decisiones equivocadas, o sea, no te sé decir ni claramente una en la que yo diga, aquí me equivoqué, claramente, o una en la que te pueda decir, aquí acerté claramente, porque es lo que estábamos diciendo. Al final tú tomas una decisión y la decisión viene detrás con una historia. Si hubieses cambiado esa decisión, que a lo mejor piensas de primeras que podría haber sido equivocada, a lo mejor te hubiera llevado por un camino que no te hubiera traído a donde está, igual estaba en un lugar peor. Entonces es difícil medirlo, pero quizá la decisión que más me ha llevado a cuestionarme muchas veces era que cuando estuve trabajando en middleware, en lo que hoy son las routing functions, necesitábamos evitar los cold boots. Necesitamos tener un runtime liviano, necesitamos tener bundles chiquititos para que el arranque, la fricción en el arranque fuese lo más pequeña posible y demás. Y eso era como necesario todo para middleware. Entonces teníamos como un par de opciones. Una opción era construir nosotros un runtime in-house. Bueno, esto era yo solo, esto era hacerlo yo. Un runtime in-house embebido para poder hacer este trabajo. Y otra era usar algo que ya estuviese hecho, usar un proveedor de servicio. Yo tomé la vía de Lean, de startup, de vamos a probar que el producto tiene sentido antes de invertir en construir algo que tiene mucho más coste de ingeniería. En mi caso, yo sé que si me hubiese puesto podría haberlo sacado, pero para mí era un mundo nuevo, eso de construir un runtime y demás. Entonces, tiré por utilizar Cloudflare Workers, que por entonces era un producto súper pelado, que no lo conocían ni en su casa, no lo usaba nadie, era solamente el runtime súper chiquitito, con una DX que era horrible. Pero yo pensé que podía ponerle un lacito y que los tiempos de respuesta en principio eran muy pequeños, prácticamente no tenía call boots aparentemente, y tiré por ahí. Claro, esto a que nos llevó a un partnership con Cloudflare, que al mismo tiempo de partnership realmente también es una empresa competidora. Entonces eso nos pone en una posición complicada, porque el producto de hoy que es competidor muy directo nuestro, que es Cloudflare Workers, es un producto que existe a base de la iteración que nosotros le hemos proporcionado siendo usuarios parciales de su producto. ¿Me explico? Sí que has ayudado a la competencia a mejorar. Exactamente. Digamos que hemos ayudado a la competencia a crear un producto competidor nuestro. Entonces, cuando pienso en casos en los que digo, esta decisión, esa es la más clara, ¿vale? Sin embargo, eso permitió construir el producto en un tiempo razonable. Middleware nos ha traído también mucho dinero y nos ha traído, o sea, gracias a construir Middleware pudimos mantener contratos enterprise muy grandes que necesitaban de esta feature y los pudimos hacer en tiempo para que no hubiese churn y se acabase yendo a otro sitio y así. O sea, como luego, pues todos esos contratos y todo esa iteración y todo ese feedback y demás está ahí porque pudimos hacerlo en tiempo y hacer el proof of concept, ¿no? Que igual no hubiera funcionado, hubiéramos chapado el producto y se acabó, ¿no? Pero funcionó y todo lo hemos ido iterando. Y a día de hoy seguimos teniendo esto de routing functions, que es ni más ni menos que middleware. Lo que pasa es que ahora pues está en un runtime diferente y nuestra tecnología ha mejorado mucho
y ya no tenemos esa dependencia con otros providers. Pero esa sería una decisión que un poco, joder, pues fíjate qué impacto tuvo después. Otra que tuvo un impacto muy, muy brutal, completamente desmesurado, es que cuando hicimos esto, utilizábamos un runtime nuevo, que nosotros lo llamamos Edge Runtime. Esto era, en principio, intentaba ser un subset de APIs de Node. Claro, luego cuando pasa el tiempo, pues ahora hay Edge Runtime en Deno, en Cloudflare, en Vercel, en no sé dónde, ahora hay un montón de sitios. Y el código, la signature que pusimos para middleware se populariza un montón y ahora pues es la interfaz que tienes también, por ejemplo, para definir un handler en Deno y así. Y es como que el impacto dice, joder, se me ha ido de las manos, claramente. O sea, yo esto era para esto solamente y ahora de repente pues... Y bueno, pues esas decisiones siempre preguntas, pues, no sé si era la mejor decisión o no, pero bueno, aquí estamos. Hubo que tomarla y se tomó, Aquí ¿no? estamos. Y has comenzado la charla hablando de una cosa que a mí me gusta mucho y que disfruto con ello, que es el crear equipos, ¿no? Comentabas al principio de, joder, pues contratar bien fue fundamental al inicio, nos ayudó a mantener la cultura y nos ayudó a contratar a la gente adecuada para el momento en el que estábamos. Ujú. Y has mencionado que ha evolucionado ese proceso, ¿no? De contratación, de captación de talento. Ujú. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo empezó y cómo es actualmente? Pues fíjate, yo te puedo poner como ejemplo cómo empecé yo, que literalmente fue hablar con Guillermo y decirle quiero trabajar con vosotros, y él me dice, vale, y directamente me hizo como un pitch de una feature, y era, esto quiero, móntalo, si no se te contrata al final se te paga, y si no, pues se te contrata. Y ese fue mi proceso de contratación. Ni entrevista, ni currículum, ¿Os conocíais? ni nada. Sí, pero vamos, muy brevemente, en una conferencia. Lo que era en ese momento era que él ya sabía lo que yo hacía porque posteaba mucho en Twitter y estaba muy involucrado en la comunidad y así. Y entonces la cosa era, yo ya sé lo que haces, entonces no necesito ver currículum, yo te voy a dar este reto y si este reto lo sacas, pues ya qué más pruebas quiero, ¿no? Y si funciona bien y te integras bien con el equipo, pues te doy trabajo. Y ese fue un poco el patrón que seguíamos al principio. Venía una persona que brillaba porque había construido el producto X o una librería open source o cualquier cosa así del tipo, se le planteaba un challenge, se hacía un trial y si funcionaba, pues dentro. Pero claro, eso no escala. Entonces luego, cuando empezamos a definir un proceso de contratación un poco más claro, más definido, pues propusimos hacer un par de problemas, pero como muy abiertos. O sea, hacíamos, por ejemplo, un reverse deep dive que le llamaban, ¿no? Entonces yo a lo mejor entraba en una llamada con un candidato y decía, pues enséñame algo que hayas hecho, enséñame los retos más importantes que tuviste que resolver, qué fue lo que más te costó, qué parte estás más orgulloso de cómo diseñaste, ¿no? Entonces yo te hago preguntas sobre el código. Era como una entrevista en reverso. Ujú. Y esa me parecía muy interesante porque daba la oportunidad al candidato de decir, mira, esto es lo mejor que he hecho. Y si me enseña lo mejor que he hecho, yo digo, muy trivial. Pues entonces ya me está dando un poco ya me está enseñando un poco dónde está no tu techo, pero digamos que me da un poco de vista en cómo podría ser trabajar juntos, ¿no? O qué tienes que aportarme. Y, y bueno, pues se definieron como varios tipos de modelos de entrevista y al principio pues hablabas, pues yo qué sé, pues 2 personas o 3, pero luego el proceso pues sigue evolucionando y ahora lo que tenemos son una serie de entrevistas en los que hay una entrevista de cultura, por ejemplo, hay una entrevista que es un poco más general, hay una entrevista que es más técnica, de tipo resolver un problema determinado y básicamente lo que se pide es piensa en voz alta cuando va a resolver. Generalmente son como problemas que al principio son súper sencillos, pero tú los puedes evolucionar a un nivel de complejidad complicado. O sea, es como
este problema X a lo mejor a priori es fácil, pero imagínate que tienes que ser globalmente distribuido, mínima latencia, con replicación, con ataques constantes, con un throughput brutal, ¿sabes? Y eso pues te puede llevar a caminos interesantes, ¿no? Para ver la experiencia del candidato. Y, y ahí es donde estamos ahora, ¿no? Entonces ha habido como, yo diría que como 3, 4 iteraciones en el proceso de entrevista. Claro, contáis, bueno, no sé si es una ventaja, pero seguramente muchas de las candidaturas que tenéis es de gente que o bien contribuye o que tiene proyectos que os puede mostrar abiertamente. Sí, esa es como, es la forma más sencilla. También tenemos personas que de una forma o de otra pues acaban en el pipeline. Mucha gente pues, me pregunta, oye, y si quiero trabajar en empresas, ¿qué hago? Mando el currículum. Es como, ¿sabes cuántos currículums llegan cada día? Es un montonazo. Entonces tienes que tener un criterio para hacerte señalar. Por eso la mayoría de candidatos que entran en el pipeline al final son personas pues que han hecho algún tipo de contribución, ya sea a un proyecto nuestro o ya sea porque tienen un proyecto propio. Guillermo, que yo sepa, incluso a día de hoy todavía ve un proyecto open source que le flipa y él mismo manda un DM en X a la persona en cuestión. Hey, buen trabajo, me encanta lo que has estado haciendo, ¿te interesaría trabajar con nosotros? Yo qué sé, me lo invento, Ujú. ¿no? Eh, pero sí, o sea, la forma de abrir brecha, claramente yo siempre la he visto como eso. Y hay mucha gente que te dice, joder, es que claro, yo hay perfiles y perfiles, pero hay muchos perfiles que son, es que, claro, yo trabajo en la empresa tal, el trabajo que hago ahí es privado, yo una llamada contigo no te lo puedo enseñar. Y a mí fuera del trabajo, pues me gusta esquiar, jugar fútbol y yo qué sé, y salir a correr y ver la tele. Y no me gusta programar fuera de mi trabajo. Y es como, a ver, muy válido, pero me lo pones muy complicado para confiar en ti. Claro, pero es que depende de la compañía, ¿no? Efectivamente, Tal vez también depende de qué vosotros compañía. buscáis gente que sea más pasional y que sí que os pueda mostrar. Exactamente, también porque tenemos una base fundacional de comunidad, de open source, etcétera, que al final pues eso está muy bien, ¿sabes? Yo no te digo que todas las personas que se dedican al desarrollo software tienen que dedicar tiempo a desarrollar fuera de su jornada laboral, o sea, ni mucho menos. Personalmente sí que pienso que hay una fase en la que si realmente te apasiona y te gusta el tema, te lo puedes permitir. Luego hay una fase en la que no, generalmente. Y no quiere decir que sea más correcto o menos correcto. Lo que sí que es verdad y es innegable es que a la hora de entrar a trabajar en una empresa como la nuestra, pues resulta más sencillo darte la confianza cuando tienes proyectos de open source y tienes cosas como que prueban, por decirlo de alguna forma, que eres una persona apasionada de esta profesión y que especialmente si vas a trabajar remoto, puedo confiar en que vas a entregar el máximo. Y por ir cerrando, has trabajado o compartes trabajo con gente muy relevante. ¿Quién dirías que para ti es la persona más relevante con la que o la que te ha inspirado más en Hombre, tu trayectoria? Guillermo, por Guillermo. supuesto. Claro que sí, no podía ser de otra manera. Si bien es cierto que ahora, ya, 2025, hay otras personas como por ejemplo nuestro CTO, Malte, Google, o como por ejemplo Tomo Kino, que estuvo antes en Facebook y fue una de las personas que presentaron React. Em, de hecho, espero no equivocarme, pero creo que era el engineering manager del equipo de React en Facebook. Em, pues estas personas a día de hoy pues también son obvio extraordinariamente relevantes y vamos, yo no podría estar más contento de trabajar con ellos. Pero si hay una persona que sea como la inspiración personificada para mí, Guillermo, porque además también es la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde estamos a día de hoy. Y eso es una cosa que le agradezco mucho como coworker, como CEO y como amigo.
Y, y vamos, o sea, cero duda. Además, el impacto que tiene Guillermo, joder, es que es innegable. O sea, es una persona visionaria, la verdad. Y, y bueno, esperamos que sea así por mucho tiempo, Y que lo disfrutéis todos digo y yo. que sigáis creciendo. Sí, sí, totalmente. Pues muchas gracias, Javi, por este ratito. A vosotros, Ha sido un placer el que mío, nos cuentes tu historia de verdad. y que siga todo yendo igual de bien que está yendo. Muchísimas gracias. Y yo encantadísimo siempre.